Pero esperá que empecemos la clase. Ahí ya lo puse. Toda la charla, Sí, por ahí, ahí si está. alguno después lo mira, lo va a tener que adelantar. Bueno, entonces, Eh, ¿qué opina Hernán? eh, Arrancamos con espacios vectoriales, ¿querés que hagamos algún ejercicio? sí, a ver, dependería más bien de si ellos necesitan repasar algo. Está bien, igual también pueden preguntar el jueves, pero si piensan que hoy les conviene quieren hacer alguno que les haya entrado duda, y si no, sí, por ahí se ve lo de espacios vectoriales y cuando se termina eso se vuelve a las consultas. Porque en realidad creo que son la 3.1 y la 3.2 nada más que toca esta semana, que Sí, sí, es porque justamente claro, estaba pues pensado que también iba a variedades lineales. claro, y eso ya lo tenemos, así que en realidad no es mucho lo que hay que dar esta semana como nuevo. Bueno, si no dice nada, entonces arrancamos con... Sí, profe, arranque y vamos viendo. De última le Sí, consultamos, si no para el jueves. claro, sí, 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 no hay problema. piensen lo que ahí está más cerca de la actividad todo. Entonces compartir pantalla. Ujú. Me da un segundo, ¿eh? Ahí vamos. Ahí se ve. Sí, Bien. Entonces, a ver, un segundo, ¿eh? Se achicó demasiado. Bueno, espacios vectoriales. Si ustedes se fijan en el libro, los espacios vectoriales, o en el video que está puesto en la parte teórica, son un conjunto que cumplen ciertas condiciones. Cumplen las 4 condiciones. ¿Se acuerdan que veíamos tanto en las matrices como en los números reales? Para que nos vayamos entendiendo, esto que tengo indicado acá, ¿no?, es un elemento del espacio vectorial. Son elementos del espacio vectorial. O sea, lo que estoy diciendo es que si tengo un elemento del espacio vectorial y le sumo otro, y a eso que me da le sumo un tercero, es lo mismo que si altero el orden de esa suma. ¿Mm? ¿Se ve? ¿Se acuerdan que esta propiedad también la cumplíamos en las matrices, también se cumplía en los números reales? Y era la primera propiedad de la suma, la propiedad asociativa. Yo podía asociar la suma de esa manera. La segunda propiedad, fíjense que yo tengo un elemento del espacio vectorial y le sumo otro, es lo mismo que si lo hago en el orden cambiado. ¿Se acuerdan que esta es la propiedad, la conmutativa? La tercera es la existencia del elemento neutro. ¿Ven? Yo tengo un elemento del espacio vectorial, le sumo el 0 correspondiente a ese espacio vectorial y me va a dar el mismo valor. Y la existencia del neutro es la última que tengo acá. Se ha dado un elemento del espacio vectorial, va a existir el opuesto, de tal forma que si yo lo sumo me va a dar el 0 de ese espacio vectorial. ¿Sí?
Entonces, si ese conjunto de elementos me cumple estas 4 propiedades y me cumple estas otras 4, ¿sí? Que también me las cumplían las matrices y también las cumplen los números reales. ¿Mm? Ahora son propiedades asociadas con el producto del elemento del espacio vectorial con números. En este caso es con el 1, ¿sí? Y en los otros casos es con C y con R. Esos C y R pertenecen a los números reales. Son números. ¿Mm? Entonces, si me cumple esas propiedades, esos elementos que tengo me forman un espacio vectorial. ¿Sí? Es decir, yo el espacio vectorial lo estoy definiendo en función que los elementos que lo conforman, a ese conjunto, me cumplan estas 4 propiedades. Perdón, 8 propiedades. 4 para la suma, 4 para el producto. ¿Mm? Después, perdón, vamos un poquito para atrás. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí, profe. ¿Sí? O sea, estamos definiendo el espacio vectorial en función de si los elementos que forman ese conjunto me cumplen estas propiedades que vimos recién. ¿Sí? Y mostramos 2 ejemplos de espacios vectoriales que serían las matrices, ¿sí? Y los números reales. ¿Por qué? Porque cumplen las propiedades que vimos recién. ¿Está? Bien. Después tenemos algunas definiciones. Acá no interesa que se acuerden el número de teorema. Aunque ahí me parece que me voy a haber equivocado, porque si estamos en el 3.1 no puede ser 3.3.1. Debe ser Debe al ser revés, 3.1.3. 313. Ahora me fijo, pero debe ser 313 en vez de 331. Es 311. Ah, gracias. Ariel. Bueno, ahí creo que lo perdimos. Vamos a ver si es momentáneamente o definitivo. Lo que sí aprovecho para aclarar de lo que estaba diciendo Ariel es que si bien uno en general tiende a pensar en las definiciones como algo que uno puede poner en palabras, es decir, uno esperaría decir un espacio vectorial es tal y tal y tal y tal cosa, si a ustedes en algún momento, ya sea en el parcial o cuando tengan que dar el oral o para la promoción o el oral en el final, si les preguntan qué es un espacio vectorial, el espacio vectorial no tiene una definición en palabras, sino que un espacio vectorial es un conjunto que respeta esas 8 propiedades que estaban en la pantalla. ¿Sí? Entonces, en realidad, si a ustedes en algún momento les preguntan por la definición de un espacio vectorial, no busquen ponerlo en palabras porque en realidad no tiene, sino que un espacio vectorial es un conjunto con 2 operaciones y que respeta esas 8 propiedades. O sea que en cualquier caso que uno tenga que definir un espacio vectorial, tiene que dar esas 8 propiedades que estaban ahí en la pantalla. ¿Se entiende la idea? Es decir, a diferencia de otros conceptos que hemos visto en el año, un espacio vectorial no tiene una definición del tipo, un espacio vectorial es algo que tal y tal y tal y tal cosa y tal cosa. ¿Sí? En realidad, la única manera de definir un espacio vectorial es no por lo que es, sino qué condiciones tiene que cumplir para hacerlo. ¿Sí? Entonces, si en algún momento les piden la definición de un espacio vectorial, lo que tienen que decir es que es un conjunto que tiene 2 operaciones, que respeta estas 8 propiedades, y ahí ponen las 8 propiedades. ¿Sí? No sé si se entiende lo que les quiero transmitir. Sí, sí, se entiende, hermano. Muy bien.
Bueno, ahí, mientras te fuiste, Ariel, aproveché y les aclaré eso, que si les piden la definición de espacio vectorial, lo que tienen que dar son los axiomas. Bueno, ahí Ariel está demasiado quieto otra vez. Así que me parece que no volvió. Ahí está. Hola. Ahí, como que amagaste un par de veces hasta que... No, aparte, bárbaro, me conectaba y se cortaba. Claro. No, que te, te decía que... Bueno, ahí aproveché cuando te cortaste para aclararles que si en algún momento les piden la definición de espacio vectorial, que no tiene definición en palabras, que sino lo que tienen que dar son los 8 axiomas. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver si seguimos otro poquito. Compartir. Bueno, habíamos quedado ahí. Claro. Sí, ese ahí era el 311. Sí, que dijimos que no podía ser 3-3 porque estamos en el 3-1. En la sección 3.1. Bien, Sí. claro. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, lo que nos dice es que en un espacio vectorial no pueden existir dos ceros distintos, ni tampoco dos opuestos distintos de un vector. ¿Sí? Es decir, que el cero de un espacio vectorial es único y que un vector solamente tiene un opuesto, no puede tener dos opuestos diferentes. Después, el otro, bueno, acuérdense que acá es un 1, ¿no? Esta es lo que nos dice que si tenemos un espacio vectorial, o sea B un espacio vectorial, B un elemento que pertenece a ese espacio vectorial, C un número que pertenece a los reales, ocurre esto. O sea, si yo multiplico al elemento del espacio vectorial por el 0, me da el 0. Si multiplico al C por el 0, me da el 0. Si multiplico al elemento del espacio vectorial por menos 1, me va a dar el opuesto. Fíjense que son propiedades que en cierta forma las tenemos acostumbradas a verlas con los números, ¿sí? O sea, si tengo menos C multiplicado por B un elemento del espacio vectorial, ¿sí? Sería lo mismo que tener C por B, todo eso negativo. Pasaría lo mismo si tengo el C que multiplica al opuesto del elemento. Fíjense lo que nos pasa acá. Tengo menos C multiplicado por menos B, nos va a quedar C por B. Después, si ustedes tienen el producto de un número por un elemento del espacio vectorial y eso les da 0, y el C es distinto de 0, el que vale 0 va a ser el elemento del espacio vectorial. Fíjense que acá hay un producto entre un número y ese elemento que vamos a ver que son vectores, o tienen la forma de vectores. Después, en la que sigue, de nuevo, si nos da nulo ese producto y ahora el que es distinto de 0 es el elemento del espacio vectorial, lo que va a pasar es que el que vale 0 es el número. ¿Sí? Después acá sacamos algunas preguntitas que pueden llegar a aparecer y que están en el texto. Acuérdense que el texto, si bien a veces lo pasamos de largo, es siempre donde está la bibliografía que estamos siguiendo, ¿no? O sea, si ustedes quieren
más detalles sobre algún tema, el lugar a donde tienen que ir es al libro. O sea, todo lo que venimos dando sale de ahí. Siempre ustedes en un video, en una presentación, van a estar viendo algo que se sacó del libro, ¿no? A lo mejor se dice con diferentes palabras, pero está sacado de ahí. O sea, si ustedes quieren ir a las fuentes, como generalmente se dice, entonces van al libro. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, un conjunto cualquiera. ¿Puede ser un espacio vectorial? Bueno, y eso es lo que le contó Hernán cuando yo estaba tratando de volver a entrar, ¿sí? Porque tiene que ser un conjunto que cumpla los axiomas y que el resultado de las operaciones pertenezca al conjunto. Eso fue un poco lo que les contó Hernán cuando yo no estaba. Después, nos pregunta si un espacio vectorial puede tener un solo elemento. La respuesta es que sí, ¿no? Pero ese espacio vectorial va a ser el vector 0. O sea, ¿puede tener un solo elemento? Sí, si es el vector 0. Y después, nos dice si un espacio vectorial puede tener un número finito, n, que sea distinto de un elemento. Y bueno, ahí la respuesta es que no. El espacio vectorial va a ser o el vector 0, un elemento, o si no, infinitos vectores, infinitos elementos. ¿Sí? O sea, no puedo tener un espacio vectorial de 3 elementos. ¿Se entiende eso? Yo como que me perdí un poco, profe. Bueno, a ver, ¿en qué parte te perdiste? ¿Cómo me doy cuenta de, por ejemplo, si puede tener un solo elemento? Tendría que No, reemplazar si por... tiene un solo elemento, es el vector 0. Claro. Sí. O sea, O sea, no puede ser otra cosa que tenga un solo elemento. Perdona, Hernán, dale vos. no le iba a decir eso mismo. Digamos, en realidad hay solo dos, cuando es el mundo de los espacios vectoriales hay solamente dos alternativas. O es un conjunto que tiene infinitos elementos, como los reales, las matrices, los polinomios, o es un conjunto que tiene un único elemento que es el 0, o mejor dicho, el vector nulo. O sea que la única chance de que tenga un solo elemento es que sea solamente el conjunto que tiene el vector nulo, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, por ejemplo, si estamos hablando de 4 coordenadas, si estamos hablando, no sé, del 0 de las matrices sería la matriz nula, sí, pero, o sea, cuando en mi conjunto está solamente, hay un solo elemento, tiene que ser el 0 del conjunto en cuestión, o el 0 de R4, o el 0 de R5, o el 0 de las matrices, o el 0 de los polinomios. Esa es la única chance que un espacio vectorial tenga un solo elemento. En todos los demás casos tiene infinitos. Ah, listo. ¿Sí? O sea, lo que nunca puede haber es que a vos te digan, yo te doy este conjunto que tiene 100 elementos. ¿Es un espacio vectorial? Vos ahí ya le podés responder automáticamente que no, porque no hay un espacio vectorial que tenga 100 elementos. O tiene uno o tiene infinitos. Claro, ahí lo capté, digamos. No entendía de dónde sacaba el 0, me lo imaginaba como un único 0, por eso no lo entendía. Claro, no. Depende del 0, por así decirlo, del tipo de objetos que vos estés trabajando. O sea, porque vos podés crear espacios vectoriales básicamente con casi todos los tipos de objetos que hay en la matemática. Los únicos que nos vamos a cruzar nosotros acá son los más fáciles, que son los que vienen de Rn, o sea, R5, R4, R3, que en ese caso ahí, en R5 va a ser el que tiene 5 ceros, en R3 va a ser el 000. O sea, vamos a trabajar con eso, con matrices, y creo que hay algún caso raro de polinomio. Nada más que eso. Sí, Perfecto, no hay gracias. otra cosa. Gracias. Bueno, No, ¿por qué? entonces, bueno, ahí lo que vimos recién es espacio vectorial. O sea, ahora
hay una serie de ejercicios que yo no sé si los puso, porque yo estoy mirando y me parecieron que son todos del punto 3.2 los que A puso ver, para hacer, espera que me fijo nuevamente en el... ¿no? Porque los que Lo están en que- el punto 3.1 sí, son todas son demostraciones. ejercicios, claro, son demostraciones y son ejercicios donde lo que tengo que hacer es demostrar que eso que está ahí o son espacios vectoriales o no son espacios vectoriales. Y para hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Y le tengo que aplicar los axiomas que vimos recién, los 4 axiomas de la suma, los 4 axiomas del producto, ¿sí? Y después ver que si tomo dos elementos, los sumo, me dan un elemento que pertenece al espacio vectorial y que si tengo un número y lo multiplico por un elemento del espacio vectorial, eso que conseguí me volvió al espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, 148 y después pasa a 100. Sí, no. porque ves que 148 ya es el Sí, esos 3.2. son en realidad los que estuvimos, que yo les mostré dos el otro día de variedades lineales, y de la sección 1 no hay ninguno. Porque sí, son todas demostraciones que este año las sacó. Ya en realidad el año Por pasado las eso. había sacado. Ok, listo. Entonces, Digamos fíjense, que, dale. como para que quede claro, mostrar que algo es un espacio vectorial es algo extremadamente molesto, porque en realidad uno tiene que demostrar que se cumplen las 8 propiedades, o sea que en realidad mostrar que un solo conjunto es un espacio vectorial involucra hacer 8 demostraciones. Por eso es que incluso hasta los libros tienden a evitarlo siempre que sea posible. Entonces, existe una segunda manera, que es de probar que algo es un espacio vectorial, que es la que les va a mostrar Ariel ahora, que es la que se suele usar en la práctica. O sea, en lo que vieron hasta recién, donde estaba la definición de espacio vectorial, a uno le dan un conjunto, y para mostrar que es un espacio vectorial, tiene que mostrar que los elementos de ese conjunto verifican con una demostración las 8 propiedades. Esto que les va a mostrar Ariel ahora es una versión más cómoda, llamémosle de alguna manera, que es la siguiente. A mí, de nuevo, me van a dar un espacio, me van a dar un conjunto y me van a preguntar si es un espacio, pero yo lo voy a trabajar bajo el concepto de que este conjunto que me dan ahora, yo lo voy a estar sacando de otro que ya sé por algún motivo que es un espacio. Así que, básicamente, lo que se hace en todos los libros es, incluso en el de Novelli, se agarran los conjuntos más conocidos, que son Rn, el conjunto de las matrices, el conjunto de los polinomios, y se demuestra en el propio libro que esos son espacios vectoriales, de la manera larga y tediosa que es la de las 8 demostraciones. Entonces después lo que vamos a hacer de ahora en adelante es trabajar con conjuntos que estén sacados de esos que ya está probado en el libro que son espacios vectoriales, es decir, yo, por ejemplo, el libro ya probó que R3 es un espacio vectorial, entonces yo voy a trabajar con una partecita de R3, por ejemplo, una recta de R3 que pasa por el origen. Y nos vamos a concentrar en mostrar si la recta es o no un espacio vectorial, pero ya sabiendo de antemano que el espacio que la contiene, que es todo R3, es un espacio vectorial, que ese lo vamos a dar por decreto porque está explicado en el libro. O sea, vamos a dar por decreto que todos los Rn, que el conjunto de las matrices y que el conjunto de los polinomios son espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, vamos a tratar, o sea, para evitar tener que hacer 8 demostraciones, simplemente va a haber que hacer lo que les va a mostrar Ariel ahora, pero que es mucho más corto. Lo único que se agrega es que vamos a trabajar con un conjunto que ya tenemos que saber de antemano que proviene de un conjunto más grande que sea espacio vectorial. Sí, se entendió el concepto, Hernán. Okay. A ver, no les dije cómo se hace, simplemente les quise transmitir la idea de lo que íbamos a hacer para que se entienda por qué uno evita la parte de trabajar con las 8 propiedades. ¿Sí?
Listo, Ariel. Claro, entonces lo que les comentaba Hernán es lo que llamamos subespacio vectorial. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un espacio vectorial que acá les aparece escrito, aquí tenemos este B, que es el espacio vectorial, y nosotros decimos que tomamos de ese espacio vectorial un conjunto, ¿sí? Y decimos que ese conjunto, ese conjunto S, que llamamos subespacio vectorial, está contenido en el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo logro que en ese subconjunto del espacio vectorial, si yo sumo dos elementos, venga acá dice la suma, sumo dos elementos, y cuando hago la suma, esa suma me sigue perteneciendo al subespacio, y hago el producto de un elemento por un escalar, y cuando hago ese producto me sigue perteneciendo al subespacio, y aparte el 0 pertenece a ese subespacio, voy a decir que ese S es un subespacio del espacio vectorial. Y como es un subespacio del espacio vectorial, imagínense un subconjunto de ese espacio vectorial, va a cumplir todas las propiedades del espacio vectorial. Entonces yo no me voy a tener que ponerme a demostrar haciendo las 8 las 8 propiedades que vimos hoy, los 8 axiomas, 4 de la suma, 4 del producto, sino que directamente voy a hacer lo que está indicado en este teorema. ¿Ven? Que es lo que está indicado acá. O sea, si yo tengo un espacio vectorial, yo tengo un subconjunto contenido en ese espacio vectorial, ese subconjunto va a ser un espacio vectorial, ¿sí? Si ocurre lo que tenemos acá, que el subespacio sea distinto del conjunto vacío, que sea cerrado para la suma y para el producto por un escalar. O sea, cerrado para la suma significa que si yo tomo dos elementos, ven lo que tienen indicado acá, si yo tomo dos elementos del subespacio, los sumo, el resultado cae en el mismo subespacio. ¿Sí? Después, que sea cerrado para el producto significa que si yo tengo un elemento que pertenezca al subespacio y lo multiplico por un número, ese producto del número por el elemento va a seguir perteneciendo al subespacio. Y esta otra, que no sea el conjunto vacío, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos, bueno, si el 0 pertenece al subespacio, entonces ya el subespacio no va a ser el conjunto vacío, va a tener un elemento que va a ser el 0. ¿Sí? ¿Se vieron? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Pero digamos, esto es lo que se usa, como les explicaba Hernán, para evitar tener que hacer mucho más trabajo para demostrar que estamos frente a un espacio vectorial. Lo que pasa es que nosotros acá, ¿qué hacemos? Tomamos una partecita y decimos que es un subespacio vectorial. Y la otra cosa que les dijo Hernán, que bueno, nosotros ven que decimos que pertenece a un espacio vectorial. Entonces tomamos espacios vectoriales conocidos, que ya está demostrado, que sabemos que son espacios vectoriales, que no los tenemos que volver a demostrar. ¿Alguna pregunta? Si no, vemos un ejemplo y si no, volvemos para atrás, si no se ve. Veamos el ejemplo, profe, que por ahí con los Bueno, números. vemos el ejemplo. Un segundito,
Le sacamos las marcas de pluma y vamos. Bueno, acá abajo está un poco resumido lo que vamos a hacer cuando queramos demostrar que estamos frente a un subespacio vectorial. O sea, vamos a verificar que el 0 pertenezca al subespacio. Vamos a tomar dos elementos del subespacio, los vamos a sumar y vamos a demostrar que pertenecen al subespacio. Y la otra es tomar un elemento del subespacio, un número real, y demostrar que ese producto del número por el elemento sigue perteneciendo al espacio vectorial o al subespacio, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿ven? Una recta que pasa por el origen. ¿Se acuerdan que la fórmula era x igual a t por a? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, decimos que el 0 pertenece. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo x por 0, ¿sí? Yo puedo 0, le doy valor a t, le doy valor 0, y ya está. 0 igual a 0. ¿Se ve? Fíjense que esto que se ve acá, si yo acá tuviera más p, son e. No lo puedo hacer. Por eso esto me sirve, me vale, cuando la recta pasa por el origen. ¿Sí? Ojo que muchas veces les preguntan si es un espacio, un subespacio vectorial, y no se dan cuenta, y lo único que tienen que hacer es fijarse que pase por el origen o que no pase por el origen. ¿Sí? Y se meten a hacer cuentas y un montón de cosas, y lo único que había que hacer era hacer eso. ¿Se ve? Sí, sí, profe. O sea que si ahí tendríamos un punto, si P sería Y no 1, te 2, cumple, 3, no, ahí ya no sonaste, pasa por no el te cumple. origen y ya ahí diríamos que no se cumple con... Que no se cumple, por lo tanto, si la recta no pasa por el origen, no es un subespacio vectorial. Genial. Y algo parecido te va a pasar después con los planos. ¿Sí? O una variedad lineal como le mostró Hernán el otro día. O sea, todo lo que pase por el origen, por el 0, o sea, que el 0 pertenezca, me va a servir como espacio vectorial o subespacio vectorial. Bien, después la otra condición que tendríamos que cumplir, ¿cuál es? Que si yo tomo dos elementos del subespacio, la suma de esos me sigue perteneciendo al subespacio. ¿Sí? De nuevo, fíjense, yo tomo a X como un T por A y tomo a Y como un T', ¿sí? Por A. Ahora, si hago la suma de X más Y, ¿qué me quedaría? T por A más T' por A. Pero yo podría sacar factor común, ese T más T', y fíjense que este T' yo lo podría llamar T segunda. ¿Sí? Y fíjense que me quedó de la misma forma que tenía el subespacio anterior. O sea, un número, un parámetro por el vector. Por lo tanto, X más Y va a seguir estando sobre la recta. ¿Se vio? Sí, sí. Bien. Bueno, y el otro, ¿cuál sería? Acá sería que si yo tomo un elemento, el X, que pertenece a la... Fíjense que acá el subespacio es la recta, ¿no? Este es el S que estamos analizando, ¿no? C pertenece a los reales, entonces si yo hago C por X tendría que pertenecer al subespacio. Y bueno,
De nuevo, si yo hago X que vale T por A, si yo multiplico todo por C, ¿qué me va a quedar? Por un lado C por X y del otro lado me queda C por T por A. Y de nuevo, puedo a este C por T lo vuelvo a llamar T', y me queda el mismo formato que tengo del subespacio. Por lo tanto, ese C por X también está en la recta. ¿Sí? Entonces, fíjense que en lugar de tener que hacer las 4 de la suma, las 4 del producto, lo que estamos haciendo es, verificamos que pase por el 0, tomamos dos elementos, los sumamos y verificamos que pertenecen al subespacio. Y la otra es, tomamos un elemento, lo multiplicamos por un número real y verificamos que ese producto pertenece al subespacio. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se ve eso? Sí, sí. Bien. Entonces, acá un segundito porque algo me pasó. Bueno, me quedó mal la... Acá lo que teníamos para ver era un conjunto solución de un sistema lineal homogéneo. O sea, ¿vieron la solución de un sistema lineal homogéneo? ¿Se acuerdan que decíamos que siempre teníamos solución? O sea, este conjunto solución está formado por los X que pertenecen a los reales tal que A por X vale 0. ¿Sí? Las X esas serían las que hacen que el sistema homogéneo sería la solución de ese sistema homogéneo. Entonces, fíjense, si yo lo quiero probar con el 0, ven, reemplazo a X por 0 y ¿qué me queda? A por 0 igual a 0, o sea que verifica. La primera me lo verifica. Si voy a la segunda, bueno, acá tengo un problema. Acá es X que pertenece y acá es X que pertenece. Este símbolo no corresponde, es este que está acá el símbolo. Entonces, si X pertenece al subconjunto y con Y que pertenece al subconjunto, tenemos que demostrar que la suma pertenece. Entonces, para hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, planteamos este sistema y planteamos este otro. Ahora, ¿qué pasaría? Este que tengo acá, el X más Y, ¿sí? Lo podría escribir como A por X más A por Y. Pero ¿qué va a pasar? A por X va a ser 0 y A por Y va a ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, el X más Y va a ser solución de ese sistema lineal homogéneo. O sea, lo que hicimos acá fue, imagínense que esta X corresponde a una solución del sistema lineal homogéneo. Y esta Y corresponde a otra solución. ¿Se acuerdan cuando teníamos sistemas lineales homogéneos? ¿Qué podía pasar? Primero tenía siempre solución. Después el 0 era siempre solución. Y después teníamos infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos de las infinitas soluciones que tiene el sistema lineal homogéneo. ¿Se ve?
Profe, tengo una Sí, consulta. A ver dale. si lo estoy interpretando bien. En este caso siempre va a ser XY, ¿no puede ser XYZ si es de R3? Ahí esa X no representa la X, la incógnita, sino un vector que es solución, precisamente lo que vos decís. O sea, esto puede ser, por ejemplo, podés estar trabajando en R4, ¿sí? Un sistema de, no sé, para hacerlo simple, una ecuación con 4 incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, x1 más x2 más x3 más x4 igual a 0. ¿Sí? Eso es un sistema homogéneo de una ecuación con 4 incógnitas. Entonces, por ejemplo, una solución que vale es la 1, 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Porque Sí. como estaban sumadas las 4 variables, me da 2 menos 2, 0. Otra solución posible sería la 2 menos 2, 2 menos 2, por decirte algo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, el 1, 1 menos 1 menos 1 sería la X mayúscula que está ahí. Y el 2 menos 2, 2 menos 2 sería la Y mayúscula que está ahí. Ah, Es decir, cada uno de ellos contiene todas las incógnitas. Sí, por eso, fíjate que por ahí no se ve bien, porque no quedó. Ves que acá, donde yo le marqué recién, para que saco sí, las marcas y te lo vuelvo a marcar para que se vea. ¿Ves acá? Ahí hay un RN. Lo claro. que pasa es que la N está media caída, está a la mitad de la R. ¿Sí? ¿Ves que dice X? Pertenece a RN, que fue lo que te Sí, explicó Hernán recién. claro. O sea, este sistema podría ser de R2, de R3, de R4. O sea, entonces esa X en realidad no es una X, sino que será un vector, ¿no? De tanta componente como el tamaño del espacio que está. Claro, ¿Sí? claro, sí, ahí lo entendí porque me estaba como confundiendo más Sí, todavía, sí, pero lo ahí estabas lo entendí. viendo. A ver, como un número solo también funciona, pero es un caso como trivial, digamos. Claro, Pero sí, sí, funciona, digamos, para una matriz, o sea, un sistema de cualquier tamaño. Sí. claro. Gracias. Bien, y la otra condición que le tenemos que ver va a ser, bueno, acá de nuevo tuve problemas con el pertenece, esto es pertenece y esto es pertenece. ¿Sí? O sea, lo que tenemos acá es que si yo tengo que X pertenece al conjunto solución y C pertenece a los reales, entonces C por X va a pertenecer al conjunto solución. ¿Sí? Y bueno, acá tengo el conjunto, el sistema lineal homogéneo con la solución, esta es la solución, X. Ahora a esa X la multiplico por C. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan que yo esto lo puedo asociar a esta C que la tengo multiplicada por X, la podría sacar y que multiplique directamente a por X? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Entonces el A por X este me vale 0, porque ya habíamos visto que valía 0. O sea que me va a quedar C multiplicando por 0, por lo tanto el C por X también va a ser solución. Que es un poco en el ejemplo que les planteó Hernán, ¿sí? Ustedes tienen como solución, creo que era 1 menos 1, Sí, 1 menos 1. algo así, y bueno, lo multiplican por 2 y ese también es solución. ¿Ven? Que es lo que está hecho acá. O sea, yo tengo una solución, si esa solución la multiplico por un número, ese número multiplicado por la solución va a ser solución. Ojo que estamos hablando de sistemas lineales homogéneos. Sí. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo el ejemplo este teorema, es que de las infinitas soluciones, o sea, cuando un sistema homogéneo tiene infinitas soluciones, si uno agarra, como tiene infinitas soluciones, precisamente, si uno agarra dos de ellas y la suma, les da otro vector, pero que también es solución. Y si uno agarra, como decía recién Ariel, una solución cualquiera y la multiplica por un número, le da también otra solución. Cuando uno mezcla esas dos condiciones a la vez,
le queda algo más interesante, que supongamos que yo tengo dos soluciones. A la primera la multiplico por 5, a la segunda la multiplico por 7 y después la sumo, toda esa cuenta me da otra solución nueva. Es decir, a partir de estas dos propiedades, uno puede crear combinaciones lineales más complejas, ¿sí? Básicamente, si uno lo quiere poner en palabras, sería así. Si uno tiene una serie de soluciones de un sistema homogéneo, cualquier combinación lineal de esas soluciones, que es una combinación lineal de vectores, me da otro vector que también es solución. ¿Sí? Esa sería la idea por ahí, si la quieren poner en palabras, que les tiene que quedar de esta propiedad. Que si uno tiene soluciones de un sistema homogéneo, cualquier combinación lineal de esas soluciones también es una solución. Bien, vamos entonces. Bueno, justo que habló Hernán de combinación lineal, Bueno, un tema que viene también, que está en esta parte, es sí, lo que pasa es que yo dije combinación combinación lineal lineal. porque ya había aparecido antes cuando les mostró los versores E1, E2, E3, ahí ya les había hablado de combinación lineal. Lo que pasa Sí, es que, bueno, yo por ahí di por sentado, por ahí lo que hice mal fue dar por sentado que lo recordaba, porque en realidad lo vimos una sola vez y no lo usamos mucho, que digamos. Bueno, ahora igual Ariel lo va a explicar en detalle de nuevo. sí, bueno, fíjense, acá, acuérdense que esta B es la B de espacio vectorial, ¿no? Porque tenemos, Sí, son muchas B que se mezclan. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial que está formado por estos vectores, ¿sí? B1, B sub 2, B sub M, que son vectores de ese espacio vectorial, y tengo números, ¿ven? Un C1, un C2, un CM, que son números reales. Si yo armo un vector de esta manera, fíjense que yo qué hago. El vector está armado por un vector del espacio vectorial multiplicado por uno de los escalares. Después por otro vector del espacio vectorial multiplicado por otro número, y así. Bueno, todo eso va a ser un nuevo vector, y ese nuevo vector vamos a decir que es una combinación lineal, ¿sí?, de B1, B sub 2, B sub M. Eso es lo que tenemos cuando hablamos de combinación lineal. ¿Sí? Bueno, se llama combinación lineal de esos vectores. Vamos a ver un ejemplo. Acá a ustedes les pueden aparecer de diferentes maneras. Les puede aparecer que les den un vector y les digan si ese vector es combinación lineal de otros dos. O de otros dos, de otros tres, de otros cuatro, ¿no? Y podría ser al revés. Podría ser que les den dos vectores y les digan, bueno, calculen o verifiquen que este vector es combinación lineal. Hay diferentes casos que se les pueden presentar. Vamos a ver un caso primero que está hecho en R2. ¿Sí? O sea, yo tengo un vector, el 1 menos 6, y me preguntan si puede ser combinación lineal de un vector que es el 1 menos 1 y otro vector que es el 2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si es combinación lineal, entonces va a existir un A y un B de tal forma que, bueno, acá tengo un error. ¿Sí? Acá es menos 6, ¿no? Porque sería, esto que está acá es B. Entonces, B va a ser igual a un A multiplicado por el primer vector más un B multiplicado por el segundo vector. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Y ahora
lo que hacemos es armar el sistema de ecuaciones. ¿Ven? Acá está corregido, que era el menos 6. O sea, ¿qué tengo que hacer? Vengo y digo, el 1 va a ser igual, ¿ven? El 1 va a ser igual a por 1 más b por 2, 2b. Lo hago componente a componente, ¿sí? Acá tengo la x y acá tengo la y. Acuérdense que este es 6. Entonces ahora me fijo, menos 6 va a ser igual a por menos 1 menos a más b por 3, 3b. ¿Y ahí a qué llegaron? ¿Qué tendrían que hacer ahora para saber cuánto vale A y cuánto vale B? Resolver el sistema. ¿Sí? El sistemita que me quedó arriba lo tendría que resolver. Y bueno, hay que resolverlo. Fíjense, planteamos el sistema. ¿Sí? Si sumo acá es bastante fácil porque lo único que tengo que hacer es sumar. Pero vamos otra vez. ¿Sí? Lo que decía, es bastante fácil porque lo único que tengo que hacer es sumar. 1 más menos 1, 0. 2 más 3, 5. 1 más menos 6, menos 5. Entonces de acá, ¿sí? Me queda que 5b es igual a menos 5. Quiere decir que b es igual a menos 5 sobre 5, que me da menos 1. Reemplazo el menos 1 después acá y me quedaría ¿qué? Que a más 2 por menos 1 es igual a 1. Entonces me queda que a igual a 3, que es lo que tengo acá. El lápiz no entiende cuando quiero escribir o cuando quiero cambiar de slide. ¿Se ve? ¿Alguna pregunta, duda de este? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, y uno que ahora yo tenía ganas de llevarlo para hacerlo con, es este. Lo que voy a hacer es lo voy a tomar para hacerlo, desarrollarlo usando la pizarra. Esperen que tengo que volver a paro esto acá y porque tengo que volver a compartir la pantalla completa. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Bien. Y bueno, entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, este que está acá es el vector B. O sea, 2, 5, 1 va a ser igual a A multiplicado por ¿quién? Por 1, 0, 3. Más B multiplicado por 0, 1, 2. Más C multiplicado por 1 menos 1, 1. ¿Ven? Ahora acá ya se me hizo un poquito más largo. Pero es lo mismo, o sea, planteo, para que ya me quede ordenado, lo que voy a hacer es primero voy a escribir las componentes. Entonces, fíjense, A por 1 me queda A. Después, B por 0 me queda 0. Y C por 1 me queda C. Y eso va a ser igual a 2. ¿Ven? Este 2. La segunda línea.
Sería A por 0, me queda 0. Más B, que es 1, perdón, B por 1, que es B, y acá tengo menos C. Y esto me va a dar igual a 5. Y ahora el que sigue, A por 3, que me queda 3A, más B, y acá tengo más C, igual a 1. Fíjense que ustedes acá tienen un sistema de ecuaciones. Lo pueden resolver como ustedes quieran. ¿Sí? Si lo resolvemos como veníamos viendo, por ejemplo, por Gauss, bueno, entonces ya no, escribo 1, 0, 1, ¿sí? Y acá tendría el 2, acá 0, 1, menos 1, y acá tendría el 5, y acá tengo 3, tengo 1, y acá me quedaría 1. Fíjense que ya acá tengo hecho el 0, o sea que la primera no las tengo que mover, la 1, 0, 1, y acá me quedaría 2. Esta la dejo como está, 0, 1, menos 1, 5. Y la tercera podría ser, por ejemplo, 3L1 menos L3. ¿Sí? Entonces tendría 3, 0, 3, 6. Y le tendría que restar, le pongo el menos acá, 3, 1, 1, 1. Entonces me quedaría 0, Menos 0 1. menos 1 menos 1, 3 menos 1, 2, 6 menos 1, 5. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 0, menos 1, 2, 5. ¿Sí? Bien. Y ahora tendría que hacer 0 acá, ¿no? Fíjense, la primera y la segunda las dejo como está, 1, 0, 1. Acá me da 2. Acá tengo 0, 1, menos 1, 5. Y la última la voy a reemplazar. Como tengo signos cambiados, directamente sería L2 más L3. Ahora fíjense, 1 menos 1, bueno, acá ya tengo un 0, ¿no? 1 menos 1, 0. Menos 1. Dije la suma, ¿no? No le erré en algún signo, no. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 2 me quedaría... Menos 1 más 2 me quedaría 1. Y 5 más 5 me quedaría 10. Hola, hola. ¿Se escucha, profe? ¿Se escucha? Sí, se Ah, escucha. bien. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Y bueno, de esto que encontré acá, me estaría quedando que C vale 10. ¿Sí? Con ese valor de C, si vengo acá, me quedaría, sería acá B menos 5. Acá tendría que multiplicarlo por el valor de C, que es, perdón, ¿No es menos menos 10, 10. profe? Menos 10, sí. Vi el 5 este y lo puse acá. Y eso igual a 5. O sea que de acá me quedaría que B vale 15. Y de la primera me quedaría que A más 10 es igual a 2.
O sea que A es igual a 2 menos 10, que es menos 8. Quiere decir que si yo tomo, a ver si lo puedo, que nos entre todo. Quiere decir que, lo voy a hacer con otro color para que nos quede. Quiere decir que si yo ahora hago A menos 8 multiplicado por 1, 0, 3, más B, dijimos que es 15, multiplicado por el 0, 1, 2, más C, que es 10, multiplicado por 1 menos 1, 1, eso nos tendría que dar este vector que está acá. Es el 2, 5, 1. Que yo no sé si tomé Profe, algún signo mal y o si no, hay alguna... no. No, Si no creo nos que, da a ver, creo que la primera da, a ver, tenés menos 8 y 10 es 2, la segunda te da 15 menos 10 es 5 y la tercera te da menos 24 más 30 son 6. A ver, menos 20. ¿Esto qué es? 0, 1, 2 es el segundo. El vector que está multiplicado por el 15 es 0, 1, 2. Sí, es 0, 1, 2. Gracias. A ver, sería menos 24 más 30 más 10. Ahí sonamos. Porque ese me tenía que dar 1. Así que sí, o hay una cuenta mal o 103 01. Ah, porque acá copió mal la tercera ecuación. En vez de ser 312, 311 tenía que ser 321. 3, 2, 1. Claro. Y ahí arrastra. O sea, está bien resuelto el sistema, pero cambió el sistema cuando lo copió. Por eso después no le da. Pero bueno, digamos que el procedimiento es esto, sí. Por eso es que le decíamos en algún momento que todo lo que íbamos a ver ahora en este tercer capítulo, o sea, es lo más complicado conceptualmente, como vieron eso hace un ratito de subespacios, pero las cuentas que hay que hacer ya las conocen, son sistemas de ecuaciones y después va a aparecer algún determinante. Pero, profe, el resultado siempre nos va a dar combinación lineal. O sea que Sí, si sí, no está nos bien, da, sí. Ahí es No, porque, digamos, o sea que si no nos da es porque algo mal hicimos. o una cuenta mal o se copió algo mal. Ahí en este caso fue que se le pasó el 2. Sí, tenías un error de copia cuando en el primer paso del sistema, entonces por eso después no da la tercer componente. ok. O No, sea, porque justamente, el si no me vector, equivoco, el vector era 0, 1, 2 y vos pusiste 0, 1, 1. ok. Pero sí, Eh, Micaela, digamos, si está bien copiado los vectores y el sistema está bien resuelto, al final te tiene que dar la combinación exacta. sí, o si no, te puede decir que no es combinación lineal. Claro, ahí en ese Para caso, que lo reviso, así lo vemos. vale, Aguantame un segundo, que vos me decís dónde es que está el error. sí. En el primer paso, Así cuando copiaste la matriz de Gauss. bueno, Sí, sí. O sea, pues, no es un error de cuenta, sino que es un error de copiar. bueno, espera, a ver, aguantá un segundo. Es este de acá. Sí, ¿a dónde me decís? ¿Sí? La última ecuación, donde vos pusiste 3a más b más c, tiene que ser más 2b. Más 2b, perfecto. Acá, Sí, bien. Entonces, acá tendríamos un 2, sí. ¿no? Así que donde vos pusiste Quiere decir que menos acá 1, es menos 2. menos 2.
Y la última cuenta Después, sí, va a haber que cambiarla. esta es 0, acá es menos 2. Ahí es menos 2. Bien. Entonces, borremos acá. No, porque justamente esta tenía el tema que no te quedaba solución. Porque Ah, ahora te quedaría 2 más, ¿no? Sería sí, 2 más L3. más L3. Así que te da Entonces, 0, 0, 2, acá te queda 0, acá te queda 0. Después tenés, acá te sería menos 2, más 2, ¿sí? Más 2 te da 0, 0. ¿sí? Pero de este lado tenés 10 más Más 5, 15. ¿no? Te Sí, queda 15. Entonces, ven, acá no tengo solución. O sea, este Claro, sistema es incompatible. eso era lo que yo preguntaba, si siempre que te lo daban tenía que ser. no, no, no. No, no. Depende de. O sea, si el sistema es compatible, ya sea determinado o indeterminado, hay combinación lineal. La diferencia es que cuando es determinado, la combinación lineal es única, y cuando es indeterminado, hay infinitas maneras distintas de escribir el mismo vector como combinación lineal de los otros. Y cuando es incompatible, como en este caso, la respuesta sería que no se puede escribir como combinación lineal de los otros tres. O sea, cuando vos te dan, si un vector es combinación lineal de otros 3, puede ser que sea combinación lineal o puede ser que no sea combinación lineal. Justamente por eso es uno de los ejemplos que estaban para hacer, ¿no? Porque en este caso no te da, no tenés combinación lineal. Bueno. Bueno, ahí tenemos lo que teníamos un poco para ver de teoría. Podemos hacer algunos ejercicios. No sé si vos querés ver algo más, porque ya con esto creo que tenemos todo Sí, sí, del toda 3.2, ¿no? la teoría de esta semana sí, porque ya habíamos adelantado la mayoría de la toda la 2.8. Sí, se ve que los otros cursos no han llegado a darlo y la puso de nuevo para esta semana. Primero estaba en la Claro. semana pasada y después ahora apareció en el cronograma de esta vez. Eh, yo creo que no les tengo que. Bueno, después una cosa que pasa, fíjense, que ¿vieron la combinación lineal que mencionamos recién? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a poder, a partir de vectores, vamos a poder generar nuevos vectores. ¿Sí? A través de esas combinaciones lineales. Entonces, a través de vectores y de combinaciones lineales vamos a generar lo que se llaman subespacios. Pero igual eso lo vamos a ver más adelante. O ya, porque estaba mirando los ejercicios y acá, por ejemplo, te dice hallar el subespacio de R2 generado por un vector y es generado por los vectores. Eh, claro, o sea, ahí quiere que escriba la combinación lineal. Por eso, ¿qué opinás? Vemos algunos ejercicios de los que están Sí, ahí me estoy fijando justo qué ejercicio. Ahí, a ver. para hacer. Porque hablaba de los ejercicios de la 158. Sí, sí. Eh,
Sí, si querés mostrarle 2 o 3 salteados de eso. Va, no sé si vos los tenés a mano, si no los hacemos. Como para que se lleven una idea completa. Sí, entonces esperá, porque acá tengo, en todo caso bueno, pará, voy a hacer una cosa, voy a capturar algunos de los que tengo acá Bueno, y los vamos viendo y los vamos analizando. Pues ya están con sí, con la solución. sí, son los mismos que creo que tienen ellos, pero bueno, vamos viendo. Pará, un segundo. Pará que agarro varios. Espera. Agarré el primero. Bueno, agarro este. Total, los vamos hablando. Y espera que agarro un poquito más. A ver. Profe, disculpe, pero yo no veo la pantalla que está No, no, compartiendo. no, 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 todavía tranquila. no. Estoy Ah, juntando los ejercicios. Claro, como escuché agarro, pensé que estaba mostrando algo. claro. No, 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 no. No, no, está armando Estoy lo que va a mostrar en el pizarrón. así los tenemos acá y los vamos viendo, porque con la presentación se me complica el tema de la pluma, no es muy. Muy práctico. Y sí, todo por tres me hace renegar. Bien, vamos a mirar así y en todo caso, ahora sí les comparto. Así lo vamos viendo. Compartir pantalla. Ahora sí. Bien, entonces veamos acá. Bien, ahí no sé si alcanzan a ver. Vamos a empezar. Estos son los que tienen ustedes para hacer. ¿Sí? Vamos a analizarlos un poco. Ustedes tienen estos resultados, están sacados del, del apunte, pero más que nada vamos a analizarlo un poco. ¿Ven? Por ejemplo, me plantea una recta o un plano de R3 que no pasa por el origen. ¿Es un subespacio de R3? ¿Por qué? ¿Sí? Y bueno, acuérdense que lo primero que verificamos es si el cero pertenece al subespacio. Entonces, como la recta no pasa por el origen, o el plano no pasa, ojo que la recta, por ejemplo, o el plano, ¿no? Se lo podrían dar de diferentes maneras. O sea, podría ser que el plano esté dado como, no sé, x menos 2y más 3z igual a 4. ¿Sí? Bueno, ya si me dice así igual a 4, este 4 me dice que no pasa por el origen. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes hacían la ecuación cartesiana del plano, ustedes decían x por n igual a p por n. Entonces, si este p es el 0, 0, 0, ¿qué va a pasar? De este lado me va a quedar un 0. Y acá me quedará x más y más z, lo que sea, ¿no? Multiplicado por n. Supongamos que acá el n fuera 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, si acá me queda igual a 4, este plano no pasa por
por el origen. Porque a veces ustedes lo ven más fácil cuando les dan un plano que se lo dan así. X igual, acá 1, 2, menos 1, más U, y acá le ponen los vectores, más B. Entonces, este punto por donde pasa, sí, pero si se lo dan así, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, y la recta lo mismo, ¿sí? O sea, ustedes lo primero que hacen es, se fijan si la recta, ven que le dice una recta que no pasa por el origen. Ahora, cuando la pregunta es, me dicen por qué, lo que tengo que decir es porque el cero no pertenece al subespacio. Listo, no hace falta más nada. Después fíjense este otro, que les plantea vamos a agrandar un poquito, que les plantea el conjunto de todas las matrices inversibles, dice si es un subespacio. ¿Qué les parece? ¿Es un subespacio o no es un subespacio? Matrices dice inversibles. ¿Qué tendrían que hacer? Como le dijo Hernán hoy, se fijan si el cero pertenece el cero de las matrices, ¿no? Y la matriz cero puede pertenecer si es inversible. ¿Estamos conectados o se cortó? Sí, sí. Sí, Ah, profe, estamos conectados, pero lo están pensando. sí, no, es como que no me doy cuenta, no entiendo. Si la matriz es inversible, la matriz cero no pertenece a ese conjunto de matrices. O ¿Se sea, ve? Porque la matriz cero no la podrés invertir. Claro, Imagínate que acá te dice de orden n, pero imagínate que fueran las matrices de 2 por 2. ¿Sí? O sea, vos te está hablando de la matriz A11, A12, A21, A22. ¿No? Te dice, este es el conjunto de todas las matrices inversibles. O sea que en lugar de ser de orden n, son de orden 2. Ahora, si son inversibles, significa que tienen o sea, podés hallar la inversa. Para hallar la claro, inversa, la matriz no puede ser, o sea, esta no podría ser la matriz 0, 0, 0, 0. Porque vos lo que necesitás es que exista la matriz, o sea, cuando hablamos, eh, lo había dicho hoy Hernán, ¿se acuerdan? Si hablamos de vectores de R3, se está hablando de el 0 de R3, o sea, 0, 0, 0. Si hablas de la matriz, está hablando del 0 matriz, que será de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, bueno, las que sean. Entonces, por eso es que ese conjunto no puede ser eh, un subespacio. ¿Sí? ¿Ahí se vio mejor? sí, ahí se vio un poco mejor, profe. Después fíjense el 5, que les plantea el conjunto de todos los vectores. ¿Sí? Ven que les dice tales que es un espacio de R3. ¿Por qué?
¿Y ahí qué tendrían que hacer? Porque fíjense, ¿ven? Acá, ven cómo allá se empieza a mezclar todo, ¿no? Ya empieza a no haber separación entre lo que es recta, plano, sistemas lineales, ¿no? Es como que es medio todo lo mismo. Porque me dice el conjunto de todos los vectores, tales que 2x menos 3y igual a 0, y igual a z. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Esos vectores que está mencionando. ¿Se acuerdan qué pasaba con estos dos planos? 2x menos 3y igual a 0. Y acá podría poner y menos z igual a 0. ¿Qué son estos? Dos planos. Pero también los puedo ver como qué. ¿Qué pasaba cuando dos planos se intersectan? Si yo tengo un plano, tengo otro plano. Cuando se intersectan acá. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué tengo? Debe ser el frío que los tiene mal. No, profe, me siento re frustrada porque no sé qué decirle. Y mirá el dibujito, fíjate. Un plano, otro plano, se intersectan y yo marqué algo en ¿Son azul. perpendiculares? No, una No, no. recta forman. Ah, No hace falta que sean perpendiculares. Es lo que vimos el otro día cuando yo les mostraba en GeoGebra. O sea, Y ojo, porque ojo justamente. Dale, Hernán, dale. dos planos que no Perdona. sean paralelos siempre se cortan en una recta. Por eso es que, digamos, eso primero, o sea, es que puso Ariel 2x menos 3y, y igual a z, esa es otra, lo que se llama la ecuación cartesiana de la recta. Es decir, si uno da las ecuaciones de dos planos, lo que uno debe interpretar es la recta que se forma cuando se cortan esos dos planos. Que eso, digamos, sí es de la sección 2.7. Digamos. ¿Sí? Para los efectos Entonces acá lo que tengo. lo que tienen que saber Dale, es que dale. básicamente eso que quedó ahí es una recta. Exacto. O sea, tanto esta como esta es ecuaciones de rectas. ¿Sí? Me dan un plano, me dan otro plano. Entonces, lo que me están diciendo es, bueno, fíjate la recta que se aparece cuando esos planos se intersectan. ¿Mm? ¿Y cómo la consigo esa recta? Bueno, fíjense que ya acá no tengo que hacer nada, porque el sistema, si yo ya está triangulado, no tengo que hacer nada. Entonces, acá saco que I es igual a Z, que era lo que me dieron allá. Acá podría decir que tomo que T es igual a Z, y en la primera ecuación me quedaría que 2x menos 3, acá iría I, pero I es igual a Z y Z dijimos que vale T, o sea que sería 2x menos 3T igual a 0, de ahí saco que 2x es igual a 3T, por lo tanto x es igual a 3T sobre 2. ¿Sí? Y de ahí sacaría esa ecuación de la recta, ¿cuánto va a valer? Tengo que escribir x, que es 3 sobre 2. Tengo que escribir y, que y sería 1, z vale 1, y todo esto multiplicado por t. O sea, esto que está acá es el vector A. ¿Mm? O sea que esto que me dieron acá, el conjunto de todos los vectores, que me lo dieron de esta manera,
esto es una recta. Y como es una recta que pasa por el origen, es un espacio de R3. Ahora, si a ustedes esto se los dan en una actividad, en un examen, y bueno, primero me tengo que dar cuenta que es una recta. Después me tengo que dar cuenta que es una recta que pasa por el origen. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque no tengo nada que no esté afectado por T. ¿Sí? Por eso sé que es una recta que pasa por el origen. ¿Se ve eso? Miren que esto, justamente, esta forma de ver las rectas puede aparecer otra vez ahora en la actividad que tienen para el fin de semana. ¿Sí? Porque les puede aparecer, porque justamente es una forma de representar a las rectas. ¿Se vio? Sí, sí, profe. El tema es que nos demos cuenta. Bueno, ya tienen que empezar a sospechar que cuando me tiran dos planos, me están tirando una recta. ¿Sí? Fíjense, la segunda parte que les dice, ahora les dice de nuevo lo mismo, pero los vectores ahora fíjense que están formados por x menos y igual a 0, y el otro es x más y igual a z menos 1. Entonces, acá cuando lo acomodan, ¿qué pasa? X menos y igual a 0, x más y menos z igual a menos 1. Y acá, si ustedes podrían decir que no va a ser un subespacio porque la recta formada no va a pasar por el 0, porque acá hay un 1. ¿Se ve? Sí, Sí, O sí. sea, profe. ustedes lo que tienen que hacer... Sí, perdón. No nos dijeron que sí. Ah, lo que sí tienen que, en estos ejercicios donde les preguntan, lo importante es la justificación, que la justificación sea correcta. ¿Sí? Bien. Fíjense el ejercicio que sigue, que les marca, les pregunta, dice, R2 es un subespacio de R3. ¿Qué les parece? ¿Un subespacio de R3? Intuitivamente. ¿Cuántas dimensiones tiene R3? Es decir, cuántas coordenadas. ¿Cuántas coordenadas? Sí. ¿Cuántas coordenadas necesitan para identificar un punto en R3? 3, 3. ¿Y en R2? 2. ¿Y entonces qué les parece? ¿Puede ser R2 un subespacio de R3? No. No. No, no. Sí, no. Es lo que venimos diciendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de vectores, que decíamos que los vectores para poderlos sumar tenían que ser del mismo tamaño, tener la misma cantidad de coordenadas? ¿Sí? Que no podía sumar un vector de R2 con un vector de R3, que no podía decir, ah, bueno, como le agrego un 0, total no pasa nada. No, sí pasa. ¿Sí? No lo puedo tomar. O sea que el subespacio tendría que ser de la misma dimensión Exactamente. que el, Claro, sí. Los Que el vectores. espacio que que el lo espacio del contiene. vector.
Claro. Exacto. Y eso te va a ayudar un poquito más adelante para darte cuenta que si vos generás un subespacio, o sea, estás generando con un vector, lo que generás no puede tener una cantidad de dimensiones que no esté alineada con el vector. Pero bueno, dejémoslo ahí, no nos metamos en camisa de once varas. ¿Esto se vio? Lo del... Estos son ejercicios que son los que ustedes tienen para hacer. Yo lo que les pido es que los miren igual. O sea, que los traten después de analizar de vuelta, a ver si quedó claro las diferentes cosas que vimos. Bueno, ven, acá tenemos un caso que tenemos que resolver en un sistema de ecuaciones, ¿ven? Me dice, examinar si el vector de R2 es una combinación lineal. Y ven, me dan el vector este y me dicen si es combinación lineal de estos dos. Y bueno, esto es exactamente lo que hicimos hoy. Es decir, ustedes plantean que el 1, 0, lo ponen como un A multiplicado por el 1, 1, más un B multiplicado por el 0, 1. Y después trabajan cada componente, ¿sí? O sea, 0 igual. Fíjense que A más B, A más 0 les queda acá. Y después la que sigue, a ver qué hice mal acá. Ah, es 1. 1 es A, y acá tienen, la segunda es 0 igual A más B. Entonces fíjense que de la primera les queda que A vale 1. Y de la segunda les queda que A es igual a menos B. ¿Sí? O sea que B, ¿cuánto vale? Menos 1. Quiere decir que si tienen A que vale 1 multiplicado por 1, 1, más, y acá es menos 1 por el 0, 1, fíjense, les quedaría 1 por 1, 1, y acá les quedaría más 0 y acá menos 1. Cuando hacen la suma les queda 1 más 0 les queda 1, 1 menos 1 les queda 0. Y ven que este vector es este. Ahí tienen una verificación. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Esto es Sí, lo que más sí. entendí, creo. Bueno, Lo que pasa es más concreto, digamos. Hay que hacer una cuenta más concreta, digamos, y probablemente por eso es más fácil. sí, sí, generalmente cuando tenemos cuentas o cosas para de dónde agarrarnos, nos resulta más comprensible. Sí, no, eso es lógico. Bueno, yo la pregunta que les haría es, ¿vieron los videos de esta parte? ¿O A esto mí es lo me No, primero que falta ver ven? de algunos momento no. videos, profe, y por eso creo que no estoy Bueno, por entendiendo. eso, o sea, eh, siempre van a aprovechar más si ustedes cuando vienen a la clase ya miraron lo que, aunque no lo hayan estudiado, o sea, no lo hayan visto 2 o 3 veces, pero por lo menos ya vienen con una idea de lo que se van a encontrar. La otra cosa que por ahí, eh, no sé, Hernán, vos qué opinás, pero por ahí esto no son cosas que se ven por ahí en el secundario. No, Entonces, claro, son temas que ya es como que lo que aprendí ya es como que ya se me acabó. Entonces, acá ya estoy viendo temas que por ahí son nuevos. ¿Sí? Si bien ya vimos recta, ya vimos plano, pero hay conceptos nuevos.
¿Sí? Bien, y vamos a ver un chiquito más. Bueno, este fíjense que está, este que está acá es, eh, es semejante, similar, ¿sí? Lo que tiene que el sistema, cuando lo quieren resolver, les resulta incompatible, por lo tanto no lo pueden armar al vector este como combinación lineal de estos otros dos. ¿Sí? Pero eso se los dejo para que lo hagan ustedes. Acá hay otra cosa que son lo que a veces les aparece y les preguntan. Por ejemplo, la primera dice, hallar el subespacio de R2 generado por el vector B1. Y el vector B1 es el vector 1, 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué espacio puede generar este vector? ¿Qué puede generar este vector? O sea, ¿qué subespacio puede generar? De R2, profe. No, a R2 no lo puede generar porque es un solo vector. Pero sí me podría generar ¿qué cosa? Si esta A uso el vector que me dieron, ¿qué genero? Una recta. O sea, en R2, con una recta, perdón, con un vector puedo generar una recta. ¿Sí? Lo que sí puedo, que vos lo dijiste, generar todo R2 si tuviera dos vectores, que es lo que pasa acá, cuando me dice que tengo dos vectores. ¿Sí? Y si tuviera tres vectores de R2, voy a seguir generando R2, porque más que R2 no puedo generar. Lo más probable es que tenga un vector que sea combinación lineal de los otros dos. ¿Sí? Van a ver, por ejemplo, fíjense, si yo quiero generar en R3, ¿no? En R3, una recta, ¿se acuerdan que también la generaba igual? X igual a por T. ¿Qué necesito? Un vector. Y acá generé un subespacio, ¿por qué? Porque pasa por cero. ¿Sí? Y si tuviera dos vectores, A y B, podría generar un plano. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Que A no sea paralelo a B. Porque se acuerdan que si son paralelos, no me sirven los vectores. ¿Sí? Entonces ahí yo podría armar el plano, sería un U por el vector A más un W o B corta por el vector B. De nuevo, como pasa por el origen, es un subespacio. Y fíjense, como me pasó en R2, si yo tuviera tres vectores que sean linealmente independientes, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, entonces puedo llegar a generar todo R3.
¿Sí? ¿Pregunta, duda? Hola, hola. Ah. No, Yo, profe. cuando A ver, como nadie me contesta, cuando te veo mover a Bornan, ahí me digo, sí. sigo en línea. No, a ver, digamos que también probablemente el tema es, hasta que no tengan tiempo de estudiarlo más en detalle, este es un tema donde empieza, digamos, empieza la parte más complicada de la materia. Igualmente esto último, de generar que les contaba Ariel, creo que se Lo vamos aclara a ver mejor. bastante, claro, se Sí. aclara bastante, digamos, cuando vemos base y dimensión. Ahí es como que se aclara bastante qué es lo que pueden generar o no. Por ahora lo que se podrían quedar como receta es que en cualquier espacio Rn, si ustedes tienen un vector, generan una recta. Si tienen dos vectores, generan un plano, que es lo mismo que charlamos el otro día de las variedades lineales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre un vector era una variedad lineal de Ujú. dimensión 1 y era una recta? Dos vectores eran una variedad lineal de dimensión 2 y era un plano, independientemente de que yo esté en R4 o en R15. La única diferencia es que acá sí o sí, en este tema, el P, que era el punto, es el 0, porque tiene que pasar por el origen, por lo que les mostró hoy Ariel más temprano. ¿Sí? Entonces, si quieren por ahora, lo pueden ver de ese punto de vista. Ustedes tienen un vector, generan una recta, que son todos los múltiplos de ese vector. Tienen dos vectores, generan un plano, que son las combinaciones lineales de esos dos vectores. Pero con la diferencia de que estas variedades lineales pasan siempre por el origen. Sí. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. No, profe, o sea, dudas sí, así que ahora me voy a seguir mirando los videos que me faltan y tratar de esclarecer un poco más. Bueno, lo que yo les diría para el jueves, por ejemplo, por ahí, como van a tener la actividad, bueno, yo les daría prioridad a repasar lo que me puede entrar, que es recta en R3, plano y variedad lineal, que son los tres temas que van a entrar ahora ya, que lo tienen, ¿sí? Y después le dedican a este tema que es nuevo, que digamos, no lo van a tener que rendir ya enseguida. Lo más importante es la actividad para sacarla bien, ¿sí? Entonces, la clase que viene, bueno, el jueves hacemos algún ejercicio, fíjense alguna cosa que no les quedó claro, no les resultó, o la que lo quisieron hacer, vieron que están los ejercicios complementarios. Nosotros hicimos algunos, no lo hicimos todos. Fíjense a ver si alguno de esos no les sale. Los que están en el libro tienen la solución, están resueltos. Por ahí algún tema que no les coincida o no lo entiendan, bueno, lo vemos otra vez. Pero yo creo que le daría prioridad eh, a este tema, obviamente, hay que verlo porque esto que arrancó hoy lo tenemos hasta el final. ¿Sí? O sea, se va a ir en cada, eh, no es capítulo, sino cada ítem, ¿no, Hernán? Cada subcapítulo, no sé, Sí, eh, gracias. nos aparece un poquito más. Como dijo Hernán, después le aparece independencia lineal, base con dimensión, terminamos con sistema de ecuaciones. O sea, le da otra vueltita al tema y vuelve a enganchar con algo que tiene que ver con sistema de ecuaciones. Algo así que como que empezamos con sistema de ecuaciones y terminamos con sistema de ecuaciones. Bueno, no sé, si tienen alguna otra duda, pregunta. No sé, Hernán, si vos querés comentar algo más. No, no, creo que, o sea,
es importante en estos temas que lo vean ellos, cuál es la aproximación que más entienden, digamos. Creo que es mejor que lo miren y bueno, el jueves charlamos las dudas que surjan. Por mí perfecto, profe. Está bien. Bueno,